El tema que tengo esta tarde le he denominado el consejo de hermanos sabios. El consejo de hermanos sabios. El asunto de una de las responsabilidades de los que buscan consejo. Y es la obligación, si es que lo va a hacer, si es que va a buscar consejo, la obligación que tiene de buscarlo en los más entendidos en la voluntad de Dios entre la iglesia local, es decir, en los hermanos más sabios, es decir, en los hermanos maduros, lo que le llamaremos hermanos mayores, en los hermanos probados, con buen juicio, y cuyos años en el Señor hayan dado testimonio que este individuo ha sabido aplicar de manera consistente los principios bíblicos, llevando una vida cristiana responsable, creciente, estable y piadosa. La parte negativa es que deseo desanimar a los hermanos, a los hermanos que buscan consejo, el buscarlo en los hermanos neófitos, en los que hasta ahora están aprendiendo a vivir la vida cristiana, quienes aún les falta tiempo y providencias que testifiquen de su madurez, quienes por providencia divina están aún en ese proceso de pasar de niños a jóvenes, lo cual no es malo, hermanos. Todo es un proceso. El punto es que a estos hermanos, por el proceso en que llevan, porque cuando uno es niño, ¿cómo habla? Como niño. Y cuando uno es inmaduro en la fe, ¿cómo habla? Pues como inmaduro en la fe. Y cuando uno es hombre, deja atrás las cosas que son de niño. No le llamamos la atención a un niño por ser niño, ¿me hago entender? Es un niño, pero no le pedimos consejo a un niño, ¿verdad? O al menos eso espero, que usted no lo haga. Pero hay cosas, hermanos, que salvo excepciones muy contadas, pero muy contadas, salvo eso, la vida cristiana es un proceso donde usted empieza de nada, de estar muerto en pecados, ahora tiene vida y ahora usted empieza a madurar poco a poco. Hermano, un creyente maduro no se hace en un año, ni en 2, ni en 3. Eso nunca ocurre así. Hay un mal recurrente, permítame plantearle esto. Tienes asuntos, estás lidiando con hijos. Y que he visto en nuestra iglesia, que vas al par, a tu par, al que es como tú, al que tiene tus mismas luchas, quizás al que está aprendiendo contigo a criar hijos, y te asesoras de él, porque es tu amigo. Ves alrededor y notas que hay parejas en nuestra iglesia que ya tienen hijos grandes, y eso no es ninguna prueba. Los ves sujetos a sus padres, tienen hijos diligentes, respetuosos, con un corazón tierno al Señor, y aún así vas al par y buscas consejo con él. Yo te pregunto algo. ¿Qué ha tenido que pasar? ¿Qué ha tenido que pasar para que este hermano, después de 18, 20 o 30 años, tenga hijos sujetos, diligentes, respetuosos y que tengan corazón tierno para con el Señor? ¿Pero qué haces? Buscas a tu amigo y pides consejo y menosprecias lo que Dios ha hecho, porque tú puedes ver que hay parejas con hijos grandes que no aman al Señor, no son sujetos, pero en la iglesia tenemos el privilegio de tener hermanos probados en su sabiduría. ¿Su prueba? Mire, sus hijos, ahí están, usted no lo puede borrar. Si usted ha criado hijos, debe saber que eso no llega de la nada. Que ese hermano tuvo que pasar los últimos 18 o 20 años sobre sus rodillas, luchando con la naturaleza pecaminosa de uno y de los hijos que tenga. Y el Señor lo recompensó en su fidelidad.
Eso usted no lo saca debajo de la manga, un hijo bien criado. Pero ¿qué haces? Vas al inexperto como tú y le pides consejo para criar un hijo. Tienes luchas con el pecado, ¿no? Tentaciones, pruebas. Y vas en tu necedad al hermano que todavía está reconociendo los principios bíblicos. Pero Dios nos ha concedido hermanos en nuestra iglesia que llevan 40, 30, 20 años en el Evangelio y todavía están en la fe. Eso, hermanos, no se improvisa. Usted que ha estado en la fe por poco tiempo. Si un niño enseña a otro, ¿cuándo habrá madurez en nuestra iglesia? Este hermano puede tener muy buena intención, no lo ponemos en duda. Puede tener algo de conocimiento, pero todavía no puede ser catalogado como un hermano sabio. Quizás un día lo sea, esperamos que lo sea, pero todavía no. Todavía es un niño y habla como niño. ¿No es esa la necedad de ir a escuchar solo lo que deseas? Cuando vas al médico, ¿quieres buscar al médico que te lleve la corriente? Doctor, tengo dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Yo pienso que es por la comida. Sí, eso es por la comida. O de pronto es que no estoy durmiendo bien. No, es seguro es por eso, ¿verdad? O es que a veces me esfuerzo y el músculo. No, esto es muscular. ¿Le gustaría un médico así, verdad? ¿No, verdad? Usted prefiere un médico que le lleve la contraria y le diga, mire, así usted se ofenda, ¿verdad? O así usted se vaya temblando y llorando del médico. ¿Qué prefiere usted? Pero en la vida cristiana llegamos a hacer con nuestra alma lo que no hacemos con el cuerpo. Job 12 al 13 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. De lo que aprendemos, hermanos, el tipo de persona loable. Yo sé que en nuestra actualidad ser anciano y ser viejo es despreciable. En Cristo tener experiencia y ser viejo es un honor. Un honor. No es por necesidad las canas, porque también un cristiano viejo puede también ser obstinado, inestable y necio, y un joven puede ser maduro en el Señor. Pero no deduzca de este texto que las canas nada representan. Las canas nada representan si usted las compara con la sabiduría de Dios. Dios siempre será más sabio que todos los viejos. Pero hermanos, lo normal, lo regular es que usted encuentre en los hermanos probados, de experiencia, el consejo de Dios. Vuelvo y le digo, no es como tal la vejez, porque hay viejos y obstinados, pero es la vejez en el Señor y una vida probada. Una vida probada. Un hermano maduro en la iglesia, un hermano de años en el Señor, de años de fidelidad, obediencia, perseverancia, piedad, que después de las décadas siga conservando un corazón tierno y fervoroso al Señor. Un esfuerzo santo y de servicio en la iglesia es un don, y usted solo lo pasa por alto para su propio mal. Lamentablemente, hermanos, en esta tendencia de exaltar la juventud, no es bueno pensar que la edad más deseable es la juventud. Para la Biblia, la edad más deseable es la vejez. Esta filosofía viene a la iglesia. ¿Y qué queremos? Que todo sea juvenil. Y hay una ridiculez, usted ve a pastores viejos en las iglesias, tratando de vestir como jóvenes. Se ve ridículo. ¿Por qué? Porque es que si aparentan vejez, como que pierden puntos en el púlpito. Entre nosotros no será así, hermanos. En el Señor es distinto. Lamentablemente, por el mal manejo de las amistades en la iglesia, no nos despojamos de la costumbre de anteponer la amistad, la familiaridad a lo que es bíblico y lo que es bueno para nuestras almas. ¿Acaso no puedes alzar los ojos y mirar lo que Dios nos ha concedido, hermanos, en la iglesia?
Hermanos que no son geniales, quizá eso es lo que te incomoda. Que no salen con la frase del día, o la frase de la Reforma hoy día, ni la frase para el Facebook. Quizás eso es lo que te incomoda. Quizás sea que no puedan hilar lo que dicen las confesiones de fe antiguas ni modernas. ¿Es eso quizás lo que no estás conforme con eso? Pero sepa que el menor consejo de un hermano maduro en el Señor tiene mucho más peso que un libro entero hecho por un neófito. Es un hombre que Dios ha metido en el mortero las últimas décadas. Y hay muchos entre ustedes que no han pasado un año sin desanimarse en el Señor. Y aquí tienes hermanos que han pasado años, décadas, y están firmes y trabajan más que ustedes, jóvenes, parejas jóvenes. Hacen más que ustedes en la iglesia. Y no los mirarás para decir, ¿de dónde sacas la fuerza? ¿Cómo es que todavía oras? ¿Cómo es que todavía tienes un corazón de aprendiz? Cuando yo creo que me las sé todas, tú todavía estás tomando apuntes de un sermón. ¿De dónde sacas esa humildad? ¿De dónde sacas la fuerza para perseverar? ¿Cómo has hecho para que después de los años sigas teniendo un corazón para Cristo? Si tú mismo sabes que no pasas un año sin desanimarte. Considera, hermanos, que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas tentaciones habrá pasado este hermano después de los años? ¿Cuántas? Cuando tú vas a un hermano y le dices, estoy luchando con este pecado, él no va a salir con una genialidad. Es muy posible que te diga el viejo evangelio. He resistido la tentación orando al Señor. Claro, puede que tu par te salga con cosas geniales, ¿verdad? Pero el consejo de ese hombre tiene mucho peso. ¿Cuántas tentaciones, cuántas veces Satanás lo habrá tomado y le habrá disparado, hermano, a él? ¿Cuántas pruebas habrá pasado? ¿Cuántas tribulaciones? Si tiene hijos, seguramente él no sabe tener hijos enfermos, ¿verdad? Pero tu par sí lo sabe. Seguramente él no ha tenido conflictos familiares. Estoy hablando irónicamente para subrayar el principio. Seguramente si hoy tiene un matrimonio de 40, 30, 20 años, seguramente eso es que nunca le ha pasado nada y no sabe qué es tratar con un matrimonio. Él no sabe qué es ser un miembro de iglesia, seguramente, ni qué es trabajar para la obra del Señor e invertir para la obra del Señor. Lo ha hecho. Y muy posiblemente, lo ha hecho antes de que tú nacieras. No en Cristo, antes de que tú nacieras. Hoy es común ir a mis amigos, es más, al que en otra iglesia, lo que es muy común hoy, pedir consejo a amigos de otra iglesia. Y justamente lo pido a amigos que están inconformes en su iglesia. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia hoy? Deseo darle unos principios, espero el tiempo me alcance. Uno, la Biblia nos enseña a escuchar a los sabios y aprender de ellos. Proverbios 12:15. La Biblia nos enseña a escuchar a los sabios y andar o aprender de ellos. Proverbios 12:15, segunda parte. El que obedece al consejo es sabio. No solo el que lo oye, sino el que lo obedece. Dice un autor, los hombres más sabios son los que están más conscientes de su necesidad de aprovecharse de la sabiduría de los demás y los que están más cualificados para hacer buen uso del consejo. Henry dice, ¿qué es lo que evita que un sabio sea un necio? Que está dispuesto a ser aconsejado. El padre bautista John Gill, no digo padre en el sentido eclesiástico, no, el padre, no, es el ancestro de los bautistas, ¿verdad? John Gill afirma, el hombre sabio es el que pide consejo y lo toma de aquellos que son hombres de edad y experiencia, hombres de más edad y más sabios que él,
quien consulta la palabra de Dios acerca del camino recto al andar. Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida. Mira ese fruto lindo. La ley o la doctrina del sabio es manantial de vida. ¿Ha visto un manantial? Pues si no, al menos búsquelo por internet. Es maravilloso verlo. Manantial. Así es la ley de los sabios. Es un manantial para uno. Cuando un hermano mayor toma la palabra, por muy sencilla que sea, no tiene que andar hablando en palabras de grueso calibre teológico, pero toma la palabra y la aplica a un alma sedienta. Es lo mismo que ya hemos escuchado, pero cuán bueno es eso. Dios lo dio así para nosotros. Dice un autor: ¿cómo serán de apreciadas las aguas vivas o los manantiales en los desiertos donde se dio el contexto bíblico? Imagínate en altas temperaturas, en terrenos desérticos, encontrar un manantial. Bueno, así son las palabras de los sabios. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Aquí tenemos las dos caras, ¿verdad? Usted no es sabio según este texto, pero si anda con sabios, ¿qué? Se volverá sabio. La compañía de los sabios es un medio muy útil para el objetivo de aumentar la sabiduría. ¿Quiere aprender niñadas? Pues ande con los niños. Y verá que aprende, ¿verdad? A sacar la lengua y hacer así. Ande con los niños, eso es lo que hace, ¿verdad? Y decir, esto es mío, ya. ¿Quiere ser niño espiritualmente? Pues ande, júntese para arriba y para abajo con sus pares. Y así es. ¿Y aprender sabiduría? Ande con los sabios. Ande con los sabios. Debe hacer de los sabios sus compañeros. Le recomiendo las citas que saqué de 3 comentarios bíblicos para enriquecer cada versículo. Mire, están deliciosas. ¿Qué aprende de un neófito? Pues inmadureces. ¿Qué aprende de un necio? Necedad. ¿Qué aprende de un inexperto? Inexperiencia. ¿Qué aprende de un hombre envanecido? Pues orgullo y prepotencia. Dice Henry, aquellos que quieren ser buenos hombres deben andar en buena compañía. El carácter de los hombres se conoce por la compañía que eligen. El que quiera ser sabio debe caminar con los que lo son. Debe elegirlos para conocerlos íntimamente y conversar con ellos en consecuencia. Debe pedir y recibir instrucción de ellos y mantener conversaciones piadosas y provechosas con ellos. ¿Quiere aprender sabiduría? Pues escúchelos y pregunte. Escúchelos, ¿verdad? Pícales la lengua, búsquele una conversación piadosa y deje que el manantial de agua lo refresque. Recordemos la exhortación, por ejemplo, de Hebreos 13:7, de honrar a los pastores, y dice, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y cuando expuse ese texto a la iglesia, le enseñé que considerar es pasar un examen detallado de él. ¿Sí? Es mirarlo y considerarlo y decir, espera un momento, ¿por qué él hace eso así? Cuando usted considera la vida de un anciano o un pastor, ¿acaso no se antoja de preguntarle, ¿y cómo hizo para esto? Dice que uno debe tomar a los pastores y considerar su conducta para luego, ¿qué? Imitar su fe. Pero ande con los necios, o con los pares, o con los inmaduros, y eso tendrá. Mire cuáles son los intereses del maduro. Pregunta a un hermano mayor, ¿usted ora todos los días? Seguro le va a decir, bueno, con la mayor regularidad que puedo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo has orado al Señor
Aprenda, su conducta es un privilegio. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entre los sabios vivirá el que escucha las amonestaciones. Qué buen fruto de aprender de los sabios. No solo elige estar entre ellos para beneficiarse de sus consejos y reprensiones, sino que después él mismo será un sabio. Morará entre ellos. Morará entre ellos. Si tenemos, dice Lawson, todos creo que tenemos acceso al comentario de los proverbios de Lawson, de George Lawson, uno verdecito, el grueso. Bueno, si no, se lo aconsejo, es un libro. Es un libro ese libro. Y dice, si tenemos un concepto justo del valor de las reprensiones, consideraremos un tesoro a aquel amigo que nos reprende en lugar de adularnos, y en consecuencia frecuentamos su compañía. No abandonaremos alocadamente la compañía de los cristianos a quienes estamos vinculados, porque entre ellos se aplica fielmente la palabra de Dios. Vea, un par suyo va a temblar antes de herirlo a usted, porque usted es su amigo, ¿no ve? Y él todavía está viendo las cosas a nivel muy de amistad. El hombre maduro no querrá herirlo, pero le dirá lo que tiene que decirle. Proverbios 19:20, escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué belleza de proverbio. Escucha el consejo. No solo escucha, reciba la corrección, recíbala, sea humilde. Para que seas sabio en tu vejez. ¿Quieres ser un padre sabio? ¿Un abuelo sabio? Escucha el consejo y reciba la corrección. A los jóvenes los reprenden, hermanos, eso no es ninguna novedad. La Biblia dice que los jóvenes son inexpertos, ¿no? Y son débiles. Eso dice Isaías, ¿no? Los jóvenes, ¿qué? Se fatigan y caen. ¿Sí? Así que a los jóvenes les caben todas las reprensiones, todas. Muévase, hágale mejor, así no se hace, no mire así, lo que sea, todo eso les cabe. Hágalo. ¿Y qué va a pasar? Usted va a ser un hombre sabio en su vejez, pero rodéese de pares, rodéese de necedad, de inexperiencia, y va a ser un abuelo necio. Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Inclina tu oído, oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Qué significará inclina tu oído? Es un ejercicio de humildad. Tiene que agacharse, ¿verdad? Humillarse, inclina tu oído. Cuando usted quiera recibir consejo debe ser humilde. Además dice, y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hace falta humildad para recibir un consejo, sino que usted debe tomar el consejo y aplicarse a ello, empezar a pensar, a meditar, a aplicarse para sacar el provecho. Si un hermano le dice, mire, tal principio, usted debe irse para la casa diciendo, ¿por qué mi hermano, que es más maduro que yo, me diría esto? Ayúdame a entender, Señor, ¿por qué él me lo diría? Ese consejo no le salió de lo que primero se le ocurre. Él meditó. Mire, esto es. Usted debería meditar. ¿Por qué me diría eso? ¿Por qué me diría esto? Mi pastor. ¿Qué habrá visto en mí acaso? ¿Por qué me llamó aparte y me dijo estas dos palabras? ¿Qué me estará queriendo decir? Sea sabio. Sea sabio. Finalmente, Proverbios 9:10. ¿Quién es un hombre sabio? Dice la Biblia, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Entonces, ¿quién es un hombre sabio? Estoy diciendo, busquen a los sabios, pues el que teme al Señor y que conoce al Señor. Y según Santiago 3:13, mire, qué belleza, como dice, ¿quién es sabio?
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Escuche todo el requisito de lo que es ser un sabio. Primero, el sabio muestra por la buena conducta sus obras. Generalmente los sabios no hablan, muestran. ¿Ya? No es que no hablen, pero aquí dice, ¿es sabio? ¿Qué? ¿Hable? No, muestre. Muestre. Decir, usted no es sabio por lo que habla solamente, es más bien poco, por lo que muestra. ¿Qué debe mostrar? Buena conducta. Segundo, las exhibe con sabia mansedumbre. No inventemos la rueda, hermanos. El sabio no es el que recita la confesión de fe con versículos de apoyo. El sabio conoce la Biblia, sí. Conoce a Dios, ¿no es que es el principio de la sabiduría? Pero vive piadosamente. Mire su carácter, ahí se ve el sabio. Mire su familia, mire sus finanzas, mire su trabajo, mire sus relaciones interpersonales, mire su servicio en los asuntos poco visibles de la iglesia, mire su fervor, mire su obediencia, mire su humildad, mire cómo es cuando viene la prueba y cómo resiste la tentación, mire cómo es fiel al Señor. Y usted debe mirarlo muy bien porque ellos no hablan de eso. Eso los hace sabios, lo muestran. Ellos no se la pasan hablando. Por eso dice, mírelos. Porque generalmente usted no los escucha gritar de su piedad, sino vivirla. Y lo hacen con sabia mansedumbre. ¿Quién es el sabio ahora? ¿Quién es el sabio ahora? Segundo, la Biblia nos enseña el beneficio de pedir consejos sabios. La Biblia nos enseña el beneficio de pedir consejos sabios. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 20:18, de este sí voy a comentar algo. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo se ordenan. No sé, a mí se me hace que este fue uno de los muebles que venía desarmado, ¿verdad? Bueno, tiene cara, ¿verdad? De los que le venden a uno en una caja, plana. Y ahí viene una fotocopia, ¿verdad? Dice tornillo ABCD, cara ABCD, y... Mire, hermano, usted tiene todo el material para armarlo. Pero si usted no le haya el sentido de esa figura, ¿qué le sirve? Eso le sale un Frankenstein, le decimos, ¿verdad? Cuando eso le queda la puerta así, bueno, usted ya sabe. Hermanos, creo que los creyentes a veces tenemos el conocimiento de la palabra de Dios en muchas cosas. ¿Y qué dice la Biblia? Con el consejo se ordenan los pensamientos. Quizá el consejero, como el hermano sabio, nunca le diga a usted algo que usted no haya visto en la Biblia. No le va a decir lo que usted ha visto en la Biblia, pero le va a ayudar a ordenar. Es como que le dice, mire, esta es la cara A, esta es la B. Entonces busque tal cosa. Ya le voy cogiendo. ¿Me hago entender? Y eso hacen los sabios, hermanos. A veces podemos reconocer qué es lo que Dios quiere. La pregunta a veces es, ¿cómo lo hago? Los hermanos sabios le enseñan cómo hacerlo. Dice Matthew Henry, por muy bueno que sean nuestros planes, la prisa y la irreflexión los harán fracasar con absoluta seguridad, y en todos los asuntos importantes, además de nuestra propia sabiduría, necesitamos dejarnos aconsejar por los sabios y los íntegros. Si tenemos tan alta opinión de nuestra propia sabiduría que pensamos no necesitar el consejo de los demás hombres, demostramos que somos unos necios de la peor especie, porque hay más esperanza para cualquier otra clase de necios que para los que se tienen por sabios. Tercero, la Biblia nos advierte de la arrogancia de no pensar que necesitamos consejo en nada. ¿Verdad?
Mire la arrogancia. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Caerá el pueblo. Aún en nuestros arranques de propia prudencia, arrastramos aún a nuestras familias. ¿Cuántos hombres han llevado a su familia al mal por creerse sabios y no pedir consejo? Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Dice un comentarista, cuando un individuo se envanece, es cegado a su propia condición, no ve sus falencias, no ve sus pecados, no es capaz de ver sus heridas supurantes, aunque todos las veamos y se las señalemos. Para este individuo, él está bien, se siente bien y hasta puede llegar a justificar su maldad. ¿Yo estoy bien? No, hermano, pero ¿bien? ¿Qué dice? El camino del necio es derecho en su propia opinión. No está derecho de verdad, sino en su propia opinión. Pero dice el mismo proverbio, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Es una metáfora, ¿no? La boca de los necios. El corazón entendido, ¿qué busca? La sabiduría. Yo quiero aprender a hacer eso, pero yo busco al que sabe. ¿Verdad? Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Este es uno de esos proverbios que usted lo puede leer de forma negativa o positiva, igual es verdad. Mire, hay otro proverbio así. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto puede ser tanto bueno como malo. El proverbio puede decir algo así, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O puede decir, instruye al niño en su camino, en el de él, en el que él le propone, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. ¿Sí ve que como usted lo mide? Es un proverbio y tiene razón. Este texto dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Visto como algo bueno, el hombre que tiene el deseo de seguir al Señor y ser sabio, se desvía del camino de los necios y se entremete en todo asunto que le ayude a ser más sabio. Desde el punto de vista malo, el hombre que tiene un deseo malo se desvía, busca estar solo para entremeterse en todo negocio donde se afirme su maldad, como sea. Pero la Biblia de las Américas traduce así: el que vive aislado busca su propio deseo. Es este tipo de persona que prefieren no exponerse a la iglesia, prefieren ocultar su vida, no dejarse pastorear, no dar razón de sí mismo. ¿Por qué? Porque están en búsqueda de su propio deseo. Por eso no les gusta que les hagan preguntas, por eso esquivan el consejo, por eso esquivan la conversación seria, porque quieren andar solos. ¿Por qué? Porque tienen un deseo que quieren cumplir y punto. Esa es la necedad de no querer buscar consejo. Proverbios 26:12. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Eso es mucho decir. Porque en el Proverbios el necio es lo peor. Un hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Proverbio 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y finalmente, hermanos, termino con esto. ¿Acaso no nos muestra la historia de Roboam la increíble torpeza del hijo del hombre más sabio? ¿Sabe de quién era hijo Roboam? De Salomón. Todo lo que acabamos de leer de Proverbios, todo lo escribió su papá. Lo escribió su papá. Y este hombre no solo desechó el consejo de su papá, sino que tuvo la oportunidad de ser rey,
a los 41 años de edad. Y en su primer desafío, Dios le da la oportunidad. Y él hizo, me imagino, lo que su padre le enseñó. Busca consejo de los sabios. Y buscó consejo en los sabios. Y los sabios lo orientaron hacia un lugar. Pero él tenía a sus amigos del alma. Sus amigos, sus pares, con los que se crió, dice la Biblia. ¿Y qué le dijeron? ¿Usted es rey? ¿Va a empezar a mostrar debilidades del primer día? No, vea, muestre que déle duro y verá que los va a tener, vea, blanditos, blanditos. Es la increíble torpeza del hijo del hombre más sabio. Porque usted no es sabio por tener padres sabios. Usted es sabio por escuchar el consejo de los sabios. Usted no es sabio por tener un pastor sabio. Usted es sabio por aprender de la sabiduría de él. Usted no es sabio porque en la iglesia haya hermanos sabios. Usted es sabio si busca la sabiduría de los sabios. Porque usted puede estar en el mejor escenario como Roboam, con el padre más sabio, después de Cristo obviamente, que pisó esta tierra, y con hombres que aprendieron de la sabiduría de Salomón. Eran los consejeros de su padre, los consejeros de Salomón. Usted no era un tonto para ser el consejero de Salomón. Y Roboam desechó esto. Usted no es sabio por estar aquí. Usted es sabio por escuchar, por aceptar, por rodearse de los hombres sabios. Este hombre tenía un deseo en su corazón y se apartó de la sabiduría. Debió oír el buen consejo de hombres probados. No era tan popular, ¿verdad? Presentarse como un hombre joven y decir, está bien, voy a rebajar un poco la servidumbre que puso mi padre, que no se veía bien. Pero ¿qué pasó con lo otro? Se arruinó todo un pueblo. La Biblia reconoce las diferentes estaturas espirituales de los hijos de Dios. Primera los Corintios 6, 2 al 6. Note, usted dice, eso es del Antiguo Testamento y en Proverbios. No, en el Nuevo Testamento también hay. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Mire, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí menor estima no es que se les quiera menos, sino que son estimados menos en comparación con lo que va a decir. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Que en una iglesia hay estaturas espirituales. Y en la iglesia, ¿a quién ponemos, hermano? A tratar los asuntos de peso. A los hermanos, que son sabios. Sabios. A los que por su conducta exhiben su sabiduría en sabia mansedumbre. O al menos ese es el fin. ¿Cuándo habrá crecimiento, madurez, progreso, asimilación y edificación si son los hermanos menores los que están aconsejando a los hermanos menores? ¿Cuándo seremos una iglesia madura? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? Hermanos, no busque para un consejo al inmaduro, así sea su amigo. No que él no le pueda decir nada, por supuesto. Somos hijos de Dios. Y aunque sea un hermano inmaduro, si tiene la razón en la Biblia, mire. ¿Ve? Dice, vea hermano, no matar. No, como usted es inmaduro, yo sí puedo. No, pues que está en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia.
Diga, mi hermano, no matar. ¿Y usted cuántos años tiene el Evangelio? A ver si le hago caso. No, no, pues esa es la Biblia, hermano. Pero no busque al que aún no puede ni con su propia vida, ni con su propia familia, ni con sus negocios. No busque al débil, no busque al frío, al indiferente, al que no está en comunión con la iglesia, así sea su amigo. No digo que un hermano menor no pueda tener la razón o un buen consejo, pero cuidado con venir a hacer una regla de lo que puede pasar de vez en cuando. Desea un consejo o hacer lo que usted quiere, y por eso busca consejo en sus pares. En la grey del Señor no es bueno apresurar las cosas del carácter. Por eso tanto cuidado y observación para los hombres idóneos a los que se les confíen los oficios de anciano, diácono y maestro de una congregación. Porque cuando usted lo reconoce, ¿qué le está diciendo? Déjeme aprender también de la sabiduría que Dios le ha dado a usted. Por eso usted busca a los hermanos mayores. No para que le digan lo que usted quiere escuchar, sino para que le digan lo que usted tiene que escuchar. A menos de que usted piense que aquí los hermanos mayores son de lo más tontos e ingenuos, ¿verdad? Porque es que ellos no han vivido ninguna enfermedad en su vida, ¿verdad? Es la primera vez que ellos tienen que proteger su salud, me imagino, ¿cierto? Papá es la primera vez que usa tapabocas. No, hermanos, esta gente ha tenido que llevar y entrar a urgencias con sus hijos pequeños muriéndose en sus brazos. ¿Por qué están aquí entonces? ¿Por qué están aquí? Eso es lo que usted les debería preguntar. ¿Por qué estás aquí entonces? Y usted dirían, el Señor nos rescató, es digno de que se le alabe, invertiremos nuestras vidas con prudencia, pero ¿qué pudiéramos hacer por el Cristo que nos rescató? Yo no sé qué más hacer. Esto es lo que podemos hacer, esto es lo mínimo que pudiéramos hacer. Este es el día del Señor. Usted tendrá que irse con eso para su casa y meditar y decir, ¿qué ve Él que yo no veo? Y aprender. Pero llame al par. Pregúntele, ¿está yendo usted? No, yo no. ¿Verdad que no? No, ¿verdad que no? Esperamos que todos anhelemos ser sabio, primero para nosotros y luego para la ayuda mutua en la iglesia. Esperamos que los hermanos que hoy son sabios lo sean más, y que así nuestra iglesia siga en ese camino de madurez que el Señor determinó para nosotros.